Cómo dominar tu destino con sabiduría. No está en nuestro poder elegir los acontecimientos, pero sí está en nuestro poder elegir cómo enfrentarlos. Epicteto. Imagina por un instante que tu vida es un río. Un río que fluye sin detenerse, con corrientes que a veces son suaves y cristalinas, y otras veces se tornan violentas, impredecibles, como una tormenta que arrastra todo a su paso. Ese río es el destino, misterioso, indomable, y en apariencia fuera de nuestro control. Muchos pasan su existencia luchando contra la corriente, agotándose en batallas imposibles, intentando cambiar lo que nunca estuvo en sus manos. Otros, resignados, dejan que el río los arrastre como hojas secas, creyendo que no tienen poder alguno sobre el rumbo de su vida. Pero los estoicos nos enseñaron algo distinto, que aunque no podamos detener el río, sí podemos aprender a navegarlo con sabiduría. No se trata de dominar el destino desde fuera, como si fuéramos dioses capaces de escribir cada línea de nuestra historia. Se trata de dominar el destino desde dentro, porque el verdadero poder está en cómo usamos nuestra mente, nuestra razón y nuestro espíritu frente a lo inevitable. Dominar el destino no significa controlar lo que ocurre, sino controlarnos a nosotros mismos. Es convertirnos en capitanes de nuestro barco, aun en medio de la tormenta. Es aprender a transformar el dolor en fortaleza, la pérdida en sabiduría y la incertidumbre en serenidad. En este viaje que hoy comenzamos juntos, exploraremos 7 hábitos estoicos que no son simples prácticas externas, sino formas de vivir que pueden moldear nuestra alma. Cada hábito será una llave, y con cada llave abriremos una puerta hacia una vida más consciente, más serena y más libre. Quiero invitarte a escuchar cada palabra no solo con la mente, sino con el corazón. Este no es un vídeo más para pasar el tiempo, es una reflexión profunda que puede sembrar en ti una semilla de transformación. Y si estas ideas resuenan contigo, si alguna de estas palabras toca tu interior, te invito a suscribirte al canal Estoico Sin Ansiedad y dejar un comentario compartiendo tu experiencia. Así no solo caminas acompañado, sino que también inspiras a otros buscadores de serenidad a sumarse a este viaje. Prepárate, porque no vamos a hablar de teoría vacía ni de frases bonitas para motivar unos minutos. Vamos a descender a lo más profundo del espíritu estoico. Vamos a explorar lo que significa realmente dominar tu destino con sabiduría, paso a paso, hábito a hábito. El primer paso será aprender a gobernar lo más poderoso que tenemos, nuestros pensamientos. Porque quien domina sus pensamientos, comienza a dominar su destino. Capítulo 1. El hábito de gobernar los pensamientos. La vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Marco Aurelio. Imagina despertar cada mañana con una tormenta en la mente. Ideas que giran como hojas secas en el viento, preocupaciones, recuerdos de errores pasados, miedos a lo que aún no ha ocurrido. Muchos viven así, prisioneros de su propio mundo interior. Afuera puede brillar el sol, pero dentro la oscuridad gobierna. El primer hábito estoico para dominar tu destino no está en las riquezas, ni en el poder, ni siquiera en las relaciones con los demás. Está en el gobierno silencioso, pero absoluto, de tu propio pensamiento. El poder invisible del pensamiento. Los estoicos comprendían algo que la mayoría olvida: los pensamientos son semillas. Una semilla puede parecer pequeña, frágil, insignificante, pero dentro guarda el poder de convertirse en un árbol inmenso, capaz de dar sombra, frutos y hasta refugio. Así también son los pensamientos. Lo que siembras en tu mente se convierte en la dirección de tu vida. Siembra quejas, y vivirás amargado. Siembra miedos, y caminarás encadenado. Siembra resentimiento, y beberás cada día un veneno lento. Pero siembra serenidad, y tu alma florecerá en calma. Siembras gratitud, y hasta en la adversidad hallarás abundancia. Siembras valentía, y tu espíritu se levantará incluso en los momentos más oscuros. Por eso Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. No porque la realidad cambie mágicamente, sino porque lo que pensamos transforma nuestra manera de vivir la realidad. La mente como un caballo indómito. Imagina tu mente como un caballo salvaje. Si lo dejas correr libremente, te arrastrará hacia precipicios, hacia caminos peligrosos, hacia el caos. Pero si aprendes a tomar las riendas, si lo entrenas con paciencia y firmeza, ese mismo caballo se convertirá en tu mayor aliado para recorrer largas distancias. Así funciona el pensamiento. No puedes apagarlo, no puedes simplemente detenerlo, pero sí puedes gobernarlo, darle dirección, enseñarle a servir en lugar de dominarte. El hábito de gobernar los pensamientos no es algo que se logre en un solo día. Es un ejercicio constante,
una disciplina interior que se fortalece con la práctica. Cada vez que eliges detener un pensamiento negativo y reemplazarlo por uno noble, cada vez que decides no alimentar una preocupación inútil, estás ejercitando ese músculo invisible que da forma a tu destino. Una historia real de dominio interior. Pensemos en la figura de Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión. Su destino, a ojos del mundo, parecía estar arruinado. Un hombre encerrado, sin libertad, condenado a la oscuridad. Sin embargo, Mandela comprendió algo profundamente estoico. Aunque no podía elegir sus circunstancias externas, sí podía gobernar lo que pensaba cada día. Él mismo contó que había decidido no odiar a sus carceleros, porque ese odio lo haría un esclavo incluso después de recuperar la libertad. En su celda, cultivó pensamientos de reconciliación, de paciencia, de visión para un futuro diferente. Y gracias a esa disciplina interior, cuando salió de la cárcel no era un hombre roto, sino un líder capaz de transformar el destino de una nación. Esto es exactamente lo que los estoicos enseñaban. Tu destino no está escrito por lo que sucede fuera, sino por lo que decides pensar dentro. El entrenamiento cotidiano. ¿Cómo practicar este hábito? Los estoicos recomendaban varias técnicas que hoy siguen siendo poderosas. 1. La observación de la mente. Dedica unos minutos al día para observar tus pensamientos sin juzgarlos. Pregúntate, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? Solo esa conciencia ya es un acto de gobierno. 2. El reemplazo consciente. Cuando notes un pensamiento tóxico, no lo alimentes. Sustitúyelo por uno más virtuoso. Si tu mente dice, no soy capaz, respóndele, estoy aprendiendo, y cada paso me fortalece. 3. El diario estoico. Marco Aurelio escribía cada día para poner orden en su mente. Haz lo mismo. Escribir es una forma de limpiar el polvo del pensamiento. 4. La disciplina del presente. Muchos pensamientos son tormentas del pasado o miedos del futuro. Entrénate a volver al presente, donde realmente está tu vida. Un hábito que cambia el destino. Gobernar tus pensamientos no significa negar lo negativo, ni fingir que todo está bien. Significa elegir qué voz escuchar en medio del ruido. Significa darte cuenta de que no eres esclavo de tus pensamientos. Eres el guardián que decide cuáles entran y cuáles se marchan. El destino comienza en la mente. Siembra orden en tus pensamientos, y tendrás orden en tu vida. Siembra calma en tus pensamientos, y vivirás con serenidad en medio del caos. El hábito de gobernar los pensamientos es la primera piedra sobre la cual se construyen todos los demás. Porque quien conquista su mente, comienza a conquistar su destino. Y si esta reflexión resuena contigo, si alguna vez sentiste el peso de pensamientos que te dominaban, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros buscadores de serenidad. Y no olvides suscribirte al canal Estoico Sin Ansiedad, porque este viaje apenas comienza. En el próximo capítulo aprenderemos a aceptar lo inevitable con grandeza, y esa lección puede cambiar tu manera de vivir para siempre. Capítulo 2. El hábito de aceptar lo inevitable con grandeza. No intentes que los acontecimientos ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serena. Epicteto. El choque con lo inevitable. En algún momento de la vida, todos nos encontramos frente a aquello que no podemos cambiar. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, la traición de alguien en quien confiábamos, la injusticia de un sistema que no escuchó nuestra voz. Lo inevitable golpea como una ola gigantesca que no pregunta si estamos listos. Simplemente llega. La reacción más común es resistirse, patalear contra el destino, gritar al cielo preguntando por qué. Esa resistencia nos desgasta más que el dolor mismo. Como decía Séneca, no es que las cosas sean difíciles porque no nos atrevemos, sino que no nos atrevemos porque son difíciles. Y a menudo, lo difícil no es el hecho, sino nuestra lucha inútil contra lo que ya está escrito. El hábito de aceptar lo inevitable con grandeza no significa rendirse, ni resignarse con amargura. Significa elevarnos por encima de las circunstancias, como el águila que no lucha contra el viento, sino que lo usa para volar más alto. El arte de la aceptación estoica. Para los estoicos, la vida estaba dividida en dos grandes esferas. Lo que depende de nosotros. Lo que no depende de nosotros. En la primera esfera se encuentra nuestra voluntad, nuestros juicios, nuestras acciones. En la segunda esfera, todo lo demás, la muerte, la enfermedad, el tiempo, la opinión ajena, el destino. Cuando confundimos estas dos esferas, sufrimos innecesariamente. Gastamos energía intentando controlar lo incontrolable, como un náufrago que en lugar de nadar hacia la orilla, golpea las olas con los puños.
Aceptar lo inevitable es aprender a soltar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Y al hacerlo, descubrimos que la verdadera libertad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la manera en que lo habitamos. Una historia de aceptación y fortaleza. Recordemos la vida de Viktor Frankl, psiquiatra austríaco y sobreviviente de los campos de concentración nazis. En medio del horror absoluto, Frankl entendió una verdad profundamente estoica. Podían quitarle todo, excepto una cosa, la libertad de elegir su actitud ante lo que le ocurría. Mientras otros eran consumidos por la desesperación, él cultivaba en su interior un espacio de libertad espiritual. Esa aceptación de lo inevitable no lo convirtió en indiferente, sino en fuerte. Y de esa experiencia nació su obra El hombre en busca de sentido, que hasta hoy inspira a millones de personas a soportar el sufrimiento con dignidad. Lo que Frankl hizo fue exactamente lo que Epicteto enseñaba siglos antes. No desear que las cosas sean distintas, sino aprender a desear lo que ocurre, porque lo inevitable ya forma parte de la trama de nuestra vida. El veneno de la resistencia. Cuando nos aferramos a la idea de que algo debía ser diferente, nos envenenamos lentamente. El resentimiento, la ira y la amargura crecen como hierba mala. No sufrimos solo por lo que pasó, sino por lo que creemos que debió haber pasado. Ejemplo cotidiano. Alguien pierde su empleo. Puede pasarse meses repitiendo, no es justo, yo no merecía esto. Esa resistencia no cambia la realidad, solo lo encadena al dolor. Pero si acepta lo inevitable, abre espacio para preguntarse, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Y en esa pregunta comienza la libertad. Aceptar con grandeza no es decir que todo es bueno, sino entender que todo puede transformarse en sabiduría. Prácticas estoicas de aceptación. Los estoicos desarrollaron hábitos concretos para entrenar esta grandeza. 1. La premeditación de la adversidad. Premeditatio malorum imaginaban de antemano las pérdidas y dificultades posibles, no para obsesionarse, sino para estar preparados y no ser sorprendidos por lo inevitable. 2. El recordatorio de la mortalidad. Memento mori, recordar cada día que somos mortales no es pesimismo, es vivir con intensidad y paz, sabiendo que nada nos pertenece para siempre. 3. La distancia interior. Cuando algo doloroso sucede, tomaban un paso atrás mentalmente, preguntándose, ¿está esto bajo mi control o no? Ese simple cuestionamiento ya cambia la relación con el sufrimiento. 4. La gratitud en la adversidad. Buscar, incluso en medio del dolor, un motivo para agradecer. Porque la gratitud ilumina hasta las noches más oscuras. La grandeza en la aceptación. Aceptar lo inevitable con grandeza no significa no sentir dolor. Los estoicos lloraban, sufrían, se entristecían. Pero no permitían que ese dolor gobernara su vida. La grandeza está en mirar la adversidad a los ojos y decir, no te pedí que vinieras, pero ya que estás aquí, aprenderé de ti. Cada vez que aceptamos con serenidad una pérdida, una decepción, un giro inesperado, nos volvemos un poco más libres. Porque dejamos de ser esclavos de lo que no podemos cambiar. Y en esa libertad interior, descubrimos el verdadero poder, el poder de transformar lo inevitable en maestro. Si alguna vez sentiste que luchabas contra lo imposible, si alguna vez sufriste por no poder cambiar algo que ya estaba escrito, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué pasaría si en lugar de resistir, eligieras aceptar con grandeza? Si estas ideas resuenan contigo, deja tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede abrirle los ojos a alguien que todavía lucha en silencio contra lo inevitable. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Estoico sin ansiedad, porque en el próximo capítulo exploraremos un hábito esencial, actuar con propósito, no por impulso. Capítulo 3. El hábito de actuar con propósito, no por impulso. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Séneca. La esclavitud del impulso. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo de lo que después te arrepentiste? Un comentario lanzado en un momento de ira, una decisión precipitada que cambió el rumbo de tu vida, un gesto impulsivo que hirió a alguien que amabas. El impulso es como un fuego, aparece de repente, arde con intensidad, pero si no lo controlas, puede arrasar todo lo que construiste con paciencia. Los estoicos sabían que el hombre que actúa por impulso es un esclavo de sus pasiones. Su destino no lo guía la razón, sino la emoción momentánea, el enojo, el miedo, la envidia, el deseo. Y mientras no aprendamos a actuar con propósito, seguiremos siendo como barcos a la deriva, arrastrados por las corrientes cambiantes de nuestras emociones. La claridad del propósito. El hábito estoico de actuar con propósito significa algo profundo. Cada acción debe estar guiada por la razón y la virtud, no por la reacción inmediata. No se trata de sofocar la emoción,
sino de darle su lugar sin dejar que sea la que tome las decisiones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se repetía cada mañana: hoy me encontraré con hombres entrometidos, ingratos, arrogantes, tramposos, envidiosos y egoístas. Todos son así porque ignoran lo que es el bien y el mal. ¿Por qué lo hacía? Para prepararse. Para no reaccionar con ira o sorpresa ante lo inevitable, sino responder con propósito. Ese es el núcleo del hábito: prepararte para la vida de manera consciente, y elegir cada acción como si fuera una semilla de tu destino. La diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático. Alguien te insulta, respondes con otro insulto. Responder es consciente. Alguien te insulta, pero tú eliges guardar silencio, o incluso responder con calma, porque entiendes que lo que está en juego no es tu orgullo, sino tu paz interior. La reacción pertenece al esclavo. La respuesta pertenece al hombre libre. Y aquí está el secreto: cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, refuerzas tu libertad interior. Una historia de propósito frente al impulso. Piensa en la figura de Abraham Lincoln, quien fue conocido no solo por su sabiduría política, sino por su extraordinario autocontrol. Se cuenta que muchas veces, en momentos de ira, escribía cartas durísimas a quienes lo habían ofendido. Pero no las enviaba. Las guardaba en un cajón, y cuando la emoción se calmaba, volvía a leerlas. En la mayoría de los casos, jamás las mandaba. Ese simple hábito lo salvó de conflictos innecesarios y le permitió gobernar con propósito en lugar de dejarse llevar por impulsos pasajeros. Lo mismo enseñaban los estoicos: la paciencia de esperar antes de actuar es un acto de poder. ¿Cómo cultivar este hábito? Los estoicos practicaban distintas formas de entrenamiento para actuar con propósito. 1. La pausa consciente. Ante un estímulo fuerte, no respondas de inmediato. Respira. Cuenta hasta 10. Ese pequeño espacio es la diferencia entre reaccionar y decidir. 2. El examen de intención. Pregúntate antes de actuar: ¿lo que voy a hacer nace de la virtud o del impulso? Si es del impulso, espera. 3. El recuerdo del propósito mayor. No te dejes arrastrar por lo pequeño. Pregúntate: ¿esto que voy a hacer está en armonía con la vida que quiero construir? 4. El ejemplo de los sabios. Imagina cómo respondería Séneca, Epicteto o Marco Aurelio en tu lugar. Esa visualización te orienta hacia la grandeza. El poder transformador del propósito. Actuar con propósito no significa ser lento o indeciso. Significa ser dueño de ti mismo. Significa no dejar que el enojo destruya tus relaciones, que el miedo paralice tus decisiones, que la codicia te haga traicionar tus valores. Cada vez que eliges el propósito en lugar del impulso, siembras libertad. Cada vez que eliges la razón en lugar de la pasión desordenada, construyes carácter. Y con cada elección, vas tejiendo un destino que no es fruto del azar, sino de tu sabiduría. Una invitación a la reflexión. Quiero invitarte a pensar en tu propia vida. ¿Cuántas decisiones tomaste por impulso y después lamentaste? ¿Y cuántas veces, al elegir con calma y propósito, encontraste paz en tu interior? Escribe tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros a ver que no están solos en esta lucha contra los impulsos. Y si sientes que este camino estoico resuena contigo, suscríbete al canal Estoico Sin Ansiedad. Aquí seguiremos explorando hábitos que no son simples consejos, sino llaves para vivir con libertad y sabiduría. En el próximo capítulo, descubriremos un hábito esencial para todo estoico: la disciplina cotidiana, el arte de construir tu destino día tras día, con acciones pequeñas pero firmes. Capítulo 4. El hábito de la disciplina cotidiana. El hombre se convierte en aquello que practica constantemente. Aristóteles. La fuerza invisible de lo cotidiano. No son las grandes decisiones aisladas las que forjan nuestro destino, sino los pequeños actos repetidos día tras día. La disciplina cotidiana es como la gota de agua que, con paciencia, perfora la piedra. Una gota sola parece insignificante, pero miles de gotas, constantes, transforman hasta lo más duro. Los estoicos sabían que el destino no se conquista en un instante glorioso, sino en la repetición humilde de actos guiados por la virtud. La libertad interior no nace de un arrebato de inspiración, sino de la constancia silenciosa. Marco Aurelio se levantaba cada mañana recordándose a sí mismo que la vida es deber y servicio, no comodidad. Epicteto insistía en que no basta con admirar la filosofía, hay que vivirla cada día, como un entrenamiento constante del alma. El enemigo de la disciplina, la comodidad. Vivimos en una época que idolatra la comodidad. Todo está diseñado para evitar el esfuerzo. Un clic, una pantalla,
una distracción constante. Pero cuanto más cómoda se vuelve la vida, más débiles nos volvemos nosotros. La disciplina cotidiana es el antídoto contra esa debilidad. Es recordarnos que lo fácil no siempre es lo correcto, y que lo difícil, lo que exige esfuerzo, es lo que realmente nos transforma. Séneca decía, la dificultad fortalece la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Cada vez que eliges el esfuerzo en lugar de la pereza, estás entrenando no solo tu cuerpo, sino tu carácter. Ejemplos de disciplina en la historia. Uno de los mayores ejemplos de disciplina fue el de Jocko Willink, un líder militar moderno, conocido por su frase Discipline equals freedom, la disciplina es igual a libertad. Durante años se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana, no por necesidad, sino como un acto de dominio sobre sí mismo. Esa constancia se convirtió en un símbolo de que la verdadera libertad no viene de hacer lo que quieras, sino de tener el poder de hacer lo que debes. Los estoicos habrían estado de acuerdo, la disciplina no es una cadena, es una llave. Nos libera de la esclavitud de los deseos, de los caprichos, de la inconstancia. La disciplina como un ritual. La disciplina no tiene que ser algo enorme o heroico. Se construye con pequeños rituales cotidianos. Levantarte a la hora que dijiste, aunque tu cuerpo pida quedarte en la cama. Dedicar un momento a la lectura o la reflexión, en lugar de perderlo en distracciones vacías. Cumplir con tu palabra, incluso en cosas pequeñas, porque lo que no cumples en lo pequeño tampoco lo cumplirás en lo grande. Epicteto comparaba la vida filosófica con la de un atleta. Nadie se convierte en campeón entrenando de vez en cuando. La excelencia es fruto de la repetición diaria. Prácticas estoicas para la disciplina. 1. El diario nocturno. Cada noche, Séneca repasaba su día, evaluando si había actuado conforme a sus principios. Esa revisión diaria es un acto de disciplina que mantiene el alma despierta. 2. El recordatorio matutino. Marco Aurelio comenzaba el día preparándose mentalmente para las dificultades. Esa práctica convertía cada mañana en un entrenamiento del espíritu. 3. Los compromisos pequeños. Empieza con actos sencillos, una caminata diaria, unos minutos de meditación, el hábito de agradecer al despertar. Cada acto pequeño es un ladrillo en la construcción de tu carácter. 4. La constancia en la adversidad. La disciplina verdadera no se demuestra en días fáciles, sino cuando todo en ti quiere rendirse y aún así elige seguir. La disciplina como destino. Quien domina la disciplina cotidiana, domina su vida. No depende de la motivación, que es frágil y pasajera. No espera a sentirse inspirado. Hace lo que debe hacerse porque entiende que cada día es un entrenamiento del alma. La disciplina no es enemiga de la libertad. Es su cimiento. Sin disciplina, somos esclavos de los caprichos del momento. Con disciplina, somos dueños de nuestro destino. Una invitación a la acción. Quiero invitarte a mirar tu vida con honestidad. ¿Qué hábitos cotidianos te acercan a la libertad y cuáles te encadenan a la pereza y la dispersión? Escribe en los comentarios qué acto de disciplina vas a comenzar hoy. Puede ser algo pequeño, pero ese compromiso público puede inspirar a otros. Y si este mensaje te resuena, suscríbete al canal Estoico sin ansiedad. Aquí seguiremos cultivando juntos la fortaleza interior que solo la disciplina puede dar. En el próximo capítulo, exploraremos otro hábito esencial, la serenidad ante la adversidad, porque de nada sirve la disciplina si no sabemos mantener la calma cuando la vida nos sacude. Capítulo 5. La fortaleza en la adversidad. Decía Séneca, la dificultad fortalece la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Estas palabras resumen un principio que puede transformar nuestra relación con el sufrimiento. El dolor no es un obstáculo en nuestro camino, sino parte del camino mismo. La adversidad, cuando la comprendemos desde la mirada estoica, deja de ser un castigo y se convierte en un entrenamiento. La pérdida. La muerte de un ser querido es quizá la prueba más desgarradora. Los estoicos no negaban el dolor que ello causa, pero advertían que parte del sufrimiento surge de querer que la realidad sea distinta de lo que es. Marco Aurelio escribía, no es la muerte lo que debemos temer, sino nunca comenzar a vivir. Cuando alguien parte, nuestra herida nos recuerda la fragilidad de todo lo que amamos. La sabiduría está en transformar ese vacío en gratitud, no enfocarnos en lo que ya no tenemos, sino en lo que compartimos mientras fue posible. Llorar es humano, agradecer, profundamente sabio. Espadas cruzadas, el fracaso. Fracasar es otra de esas tempestades inevitables. Un negocio que se arruina, un proyecto que no llega a nacer, un sueño que se desmorona. Aquí es donde muchos se hunden en la autocrítica y el resentimiento. Pero Epicteto nos enseña,
No busques que los acontecimientos sucedan como quieres, desea más bien que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá serena. El fracaso no es la tumba del valor, sino el suelo fértil donde germina la resiliencia. Cuando un plan se quiebra, no significa que tú estés quebrado. Significa que debes reajustar, aprender y renacer con mayor claridad. La enfermedad. La fragilidad del cuerpo también golpea. Enfermedades crónicas, diagnósticos inesperados, dolores que limitan nuestra libertad. Aquí los estoicos recordaban que aunque el cuerpo puede estar encadenado, el espíritu permanece libre. Epicteto, que vivió con una pierna lisiada, lo repetía una y otra vez: puedes encadenar mi cuerpo, pero nunca mi voluntad. La fortaleza no está en negar el dolor físico, sino en no dejar que ese dolor destruya la paz interior. Cada día de dificultad es una oportunidad de ejercitar la paciencia y descubrir un valor más profundo en las cosas simples. La soledad. Muchos temen quedarse solos, sentir que nadie los acompaña en su travesía. Pero los estoicos nos invitan a ver la soledad como un espacio sagrado donde podemos reconectar con nosotros mismos. Marco Aurelio, rodeado de miles de soldados en campaña, buscaba cada noche un rincón en silencio para escribir sus meditaciones. Él entendió que la verdadera compañía nace de la relación que cultivamos con nuestra propia alma. La soledad, cuando se abraza con serenidad, no es vacío, es plenitud. Es el taller secreto donde se forja la fortaleza interior. En cada uno de estos escenarios, pérdida, fracaso, enfermedad, soledad, el hábito estoico consiste en no rendirse al desespero, sino en entrenar la mente para mirar la adversidad con otros ojos. La vida no se trata de evitar el dolor, sino de descubrir la libertad que existe en cómo lo enfrentamos. Y aquí quiero hablarte directamente. Si alguna de estas pruebas toca tu vida hoy, no la veas como una maldición. Escríbelo en los comentarios, comparte tu historia, porque este canal estoico sin ansiedad es también un refugio donde aprendemos unos de otros. Y si sientes que estas reflexiones te acompañan, suscríbete. Juntos cultivamos la fortaleza que ninguna tormenta puede destruir. La fortaleza en la adversidad no es el final del sufrimiento, sino el nacimiento de un espíritu inquebrantable. Capítulo 6. El arte de elegir con sabiduría. Decía Aristóteles que somos la suma de nuestras elecciones. Y los estoicos, siglos después, confirmaron que nuestro destino no se teje con grandes azares, sino con los hilos silenciosos de las decisiones cotidianas. La libertad no consiste en poder hacer cualquier cosa, sino en saber elegir lo correcto. Aquí radica uno de los hábitos más poderosos del estoicismo: ejercitar el discernimiento. Porque cada momento de la vida, incluso los más pequeños, es una encrucijada. La carga de la elección. Vivimos rodeados de opciones. ¿Qué decir? ¿Cómo reaccionar? ¿En qué gastar nuestro tiempo? ¿A quién abrir el corazón? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo actuar? Cada decisión puede parecer insignificante, pero juntas construyen la arquitectura de nuestra vida. Marco Aurelio se repetía a sí mismo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y los pensamientos, a su vez, orientan nuestras elecciones. Si elegimos desde la ira, cosecharemos conflicto. Si elegimos desde la sabiduría, hallaremos serenidad. Balanza o el criterio estoico, lo que depende de ti. El arte de elegir con sabiduría comienza con una pregunta sencilla. ¿Depende esto de mí o no? Si depende de ti, tus palabras, tu actitud, tu esfuerzo, entonces elige actuar con virtud. Si no depende de ti, la opinión ajena, los caprichos del destino, los accidentes del tiempo, entonces elige soltarlo con calma. Epicteto enseñaba que esta distinción es la llave de la libertad interior. Quien no la practica vive esclavo de miedos y frustraciones. Quien la cultiva, en cambio, vive ligero, porque no gasta energía en lo que nunca podrá controlar. La siembra invisible de nuestras decisiones. Cada elección es como una semilla lanzada a la tierra. Puede parecer pequeña, pero un día se convierte en árbol. El insulto que decidimos no devolver hoy, el esfuerzo que elegimos hacer aunque nadie lo vea, la paciencia que ejercitamos en silencio, todo eso, con el tiempo, florece en paz interior. Los estoicos lo sabían: elegir bien no siempre trae placer inmediato, pero siempre trae libertad futura. La disciplina, la virtud y la sabiduría son frutos que requieren tiempo, y que solo nacen de decisiones firmes y constantes. Ejemplos concretos de la vida. En la familia, podemos elegir reaccionar con ira ante una palabra hiriente, o elegir la calma que desactiva el conflicto. En el trabajo, podemos elegir quejarnos por lo que no controlamos, o concentrar nuestra energía en lo que sí depende de nuestro esfuerzo. En la soledad,
Podemos elegir llenarla con distracciones vacías, o transformarla en un espacio de crecimiento interior. Cada instante ofrece la posibilidad de ejercitar el arte de elegir. El hábito estoico. El hábito aquí es claro. Antes de actuar, detenernos un instante para preguntarnos si nuestra elección nace de la virtud o de la reacción impulsiva. Ese breve espacio entre estímulo y respuesta es donde se juega nuestra libertad. Quien no lo practica es arrastrado por la corriente. Quien lo ejercita se convierte en arquitecto de su propio destino. Destellos invitación. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué decisiones marcaron tu vida en los últimos años? ¿Elegiste desde la calma o desde la impulsividad? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu reflexión puede iluminar a otros. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal Estoico sin ansiedad. Aquí construimos juntos el hábito de elegir con sabiduría. Recuerda, no puedes controlar lo que la vida trae a tu puerta, pero siempre puedes elegir cómo abrirla. Capítulo 7. El hábito de aceptar el destino sin perder la libertad interior. Marco Aurelio escribió: ama lo que te sucede y está tejido en tu destino, porque ¿qué podría ser más adecuado para ti? Estas palabras no son una invitación a la resignación ciega, sino a la reconciliación con la vida. Son un recordatorio de que el último hábito estoico para dominar nuestro destino con sabiduría consiste en abrazar lo inevitable, sin renunciar jamás a la libertad de nuestra mente. 1. La falsa resignación y la verdadera aceptación. Aceptar el destino no significa rendirse, callar y soportar como quien baja la cabeza ante un verdugo. Esa es la caricatura que muchos hacen de la filosofía estoica. La aceptación verdadera es distinta. Es reconocer la realidad como es, no como desearíamos que fuera, y desde ahí actuar con firmeza. Epicteto comparaba la vida con un viaje en barco. El navegante no elige el viento ni las olas, pero sí puede decidir cómo manejar el timón. Golpear el agua con los puños no detiene la tormenta. En cambio, mantener la calma y dirigir la embarcación es lo que salva la vida. Así es nuestra existencia. El viento sopla donde quiere, pero el timón de tu alma siempre está en tus manos. 2. Amor fati, el arte de amar el destino. Siglos después, Nietzsche resumió este principio con 2 palabras latinas: amor fati, amor al destino. Pero este amor no es un romanticismo ingenuo, es un compromiso radical con la vida, no solo soportar lo que llega, sino considerarlo parte esencial del propio camino. Quien ama su destino no dice ojalá esto no hubiera pasado, sino ya que esto me ha sido dado, lo integraré en mi fuerza, en mi carácter y en mi sabiduría. La queja constante es como chocar contra un muro de piedra, no lo moverás, solo desgarrarás tus manos. En cambio, aceptar lo inevitable te permite ahorrar fuerzas y redirigirlas hacia lo que sí puedes transformar. 3. Historias de aceptación estoica en lo cotidiano. El destino habla en la vida diaria, a veces con susurros, otras con golpes. Un padre que pierde su empleo, pero en lugar de hundirse en la desesperación, lo transforma en la oportunidad de redescubrir talentos dormidos. Una mujer que recibe un diagnóstico médico duro y en vez de ser esclava del miedo, decide valorar cada instante con una intensidad nueva. Un anciano que, al ver su rostro marcado por los años, no se lamenta por la juventud perdida, sino que agradece cada arruga como un poema escrito por la experiencia. Estas personas no eligieron sus pruebas, pero sí eligieron su actitud. Y en esa elección se esconde la verdadera victoria. 4. Dolor, sufrimiento y sentido. Los estoicos nunca negaron el dolor. Dolerá perder a alguien amado, dolerá fallar, dolerá enfermar. Pero el dolor no es sinónimo de derrota. La diferencia está en el sentido que le damos. El sufrimiento inútil destruye, el sufrimiento transformado en aprendizaje fortalece. La vida no siempre es justa, pero siempre puede ser maestra. Pregúntate, ¿cuántas veces el destino que maldijiste en un momento se convirtió después en la semilla de una nueva fuerza? 5. La libertad inviolable. Los tiranos pueden encadenar tu cuerpo, la vida puede arrebatarte riquezas, salud o estabilidad, pero hay un territorio sagrado al que nada ni nadie puede entrar, tu hegemonicón, la facultad rectora de tu mente. Allí decides cómo interpretar lo que ocurre. Allí reside tu soberanía inviolable. Aceptar el destino, entonces, no es rendirse, es afirmar que nadie puede arrebatarte la libertad interior. Y esa libertad es suficiente para mantener la dignidad en cualquier circunstancia. 6. Vivir con el destino, no contra él. Imagina 2 hombres frente a la misma tormenta.
El primero la maldice, la combate inútilmente, gasta toda su energía en negar lo evidente. El segundo ajusta su vela, inclina su cuerpo, acepta el viento y lo usa para avanzar en una dirección nueva. Ambos fueron golpeados por el mismo destino, pero solo uno lo convirtió en aliado. Ese es el último hábito estoico, aprender a vivir con el destino en lugar de pelear contra él. Y al hacerlo, descubres que el destino no es enemigo, sino parte del misterio de tu propio camino. 7. Una invitación a ti. Detente un momento y pregúntate con honestidad. ¿Qué aspecto de tu vida estás resistiendo con enojo o con queja? ¿Y cómo podrías transformarlo en aceptación serena para liberar tu energía hacia lo que realmente puedes cambiar? Si esta pregunta resuena contigo, te invito a compartir tu reflexión en los comentarios. Este canal no busca oyentes pasivos, sino compañeros de viaje en la práctica de la sabiduría estoica. Suscríbete, comenta y participa. Tu experiencia puede ser el faro que alguien necesita en medio de su tormenta. Con este hábito cerramos los capítulos principales de este viaje. El siguiente paso será el encerramiento final, un cierre extenso, reflexivo y poético que unirá todos los hábitos en un mensaje único para el canal Estoico sin Ansiedad. Dominar tu destino con sabiduría. Hemos recorrido juntos un camino que no se ve en mapas ni se mide en kilómetros, sino en el terreno silencioso de la mente y el espíritu. Cada capítulo de este viaje nos ha enseñado un hábito estoico que, practicado con constancia, nos acerca a dominar nuestro destino con sabiduría. Recordemos brevemente los pasos que hemos dado. 1. Conócete a ti mismo. Identificar lo que depende de ti y lo que no. 2. Domina tus emociones. No ser esclavo de la ira, el miedo o la ansiedad. 3. Vive con propósito. Cada acción consciente como reflejo de tus valores. 4. Practica la disciplina diaria. Pequeñas acciones que construyen carácter. 5. Fortaleza en la adversidad. Transformar los golpes de la vida en entrenamiento del alma. 6. El arte de elegir con sabiduría. Decidir desde la virtud y no desde la reacción impulsiva. 7. Acepta tu destino sin perder la libertad interior. Abrazar lo inevitable mientras cultivas la soberanía de tu mente. La síntesis de la sabiduría estoica. Todos estos hábitos confluyen en un mismo principio. El poder real no reside en cambiar el mundo a tu alrededor, sino en cultivar la libertad, la claridad y la fortaleza dentro de ti. El destino puede traer tempestades, pérdidas y desafíos, pero tu espíritu puede permanecer invencible. El hombre o la mujer que practica estos hábitos no depende de la fortuna ni del azar, es dueño de su vida, aunque el mundo parezca girar en su contra. Reflexión final. Cada día es una oportunidad para vivir conforme a estos principios. Cada decisión consciente, cada momento de calma frente a la adversidad, cada elección guiada por la virtud, es un paso más hacia la maestría de tu propio destino. Y no olvides, no se trata de alcanzar la perfección, sino de avanzar con constancia, con paciencia y con amor por la vida tal como es. Piensa en los héroes que hemos recordado: Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, Mandela, Frankl, Ellen Keller, Malala. Todos enfrentaron desafíos que podrían haberlos quebrado, pero ninguno permitió que su espíritu cayera. Todos nos muestran que la libertad interior es inviolable, incluso frente al sufrimiento más intenso. Destellos. Invitación final. Ahora te hablo directamente a ti, que me escuchas. ¿Qué hábito vas a practicar hoy para acercarte a tu libertad interior? ¿Qué pequeña decisión consciente puedes tomar ahora para dominar tu destino con sabiduría? Deja tu respuesta en los comentarios y compártela con otros que, como tú, buscan paz, claridad y fortaleza en medio del caos del mundo. Suscríbete al canal Estoico sin Ansiedad y acompáñanos en este camino donde la sabiduría se convierte en acción, y la acción en libertad. Recuerda siempre, tu destino no está escrito en las circunstancias, sino en la manera en que eliges vivir cada instante. Cada pensamiento, cada elección, cada gesto de autocontrol es un ladrillo que construye la vida que mereces.